Insomniac lleva casi 30 años plantándonos juegos que es un placer completar. Spider-Man 2 usa mecánicas y varios trucos técnicos de recientes lanzamientos como Ratchet & Clank Una Dimensión Aparte, del que hereda su sistema de portales entre áreas de un mismo mapa y cargas casi instantáneas que se plasman en su elegante viaje rápido por Nueva York. Más allá de estas consideraciones, apreciamos igualmente una evolución mecánica, pues aspectos como la movilidad del mundo abierto mejora gracias a poder planear. Aún así, lo verdaderamente interesante está en su combate, que ha probado introducir las habilidades o destrezas y que ahora suponen el centro neurálgico, algo que estamos viendo ponerse de moda en otros títulos recientes como God of War Ragnarok o Final Fantasy XVI. De hecho, lo que me ha sorprendido mucho es su estructura de jefes, comenzando el juego con prácticamente ninguno y culminando en un último tercio lleno hasta arriba de ellos, con hasta 3 y 4 formas incluso. Insomniac siempre ha sido mejor gestionando los ataques a distancia que el melee, pero en esta saga me han demostrado que se mueven como pez en el agua en el terreno de las hostias, culminando esos duelos en este juego, habiéndole robado incluso el protagonismo, el parry o contraataque a las esquivas perfectas, que siguen ahí. Por lo demás sigue teniendo muchos cambios jugables e incluso más que nunca, con un grado de impredictibilidad grande y agradable. La trama mantiene enganchado y tendremos un plantel de villanos realmente trabajado, un 100% que sigue dando gusto sacar. El amigo y vecino firma una aventura impecable en lo jugable.